Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Uno de los desafíos de la época actual es el increíble desinterés por el estudio de las Escrituras. Queremos y nos agrada todo tipo de actividad que están saturadas de entretenimiento. Tenemos una iglesia enferma ante un mundo moribundo. Como consecuencia, la iglesia sufre de desnutrición espiritual. Tenemos una alimentación eclesial de comida rápida, rica en carbohidratos y azúcares, o junk food, como lo llaman acá en la isla de Aruba, que está dando sus frutos en gran parte del cuerpo de Cristo, resultando en deformaciones y enfermedades crónicas en el sentido espiritual. Necesitamos, por lo tanto, ante todo esto dicho, más predicadores expositivos de la Biblia, sanos en la fe, que suframos la doctrina para curar una iglesia enferma por la poca o nada entrega de esta al estudio de las Sagradas Escrituras. Lo primero que en esta mañana quiero rescatar es que Cristo es el centro de la Escritura. Felipe, en el Evangelio según San Juan, encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. El teólogo Riley J.C. afirma que Cristo es la meta y la esencia del Antiguo Testamento. A él señalaban las primeras promesas hechas en los días de Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. A él señalaba cada sacrificio establecido en la ley ceremonial del monte Sinaí. De él era tipo todo sumo sacerdote, sombra cada parte del tabernáculo y figura cada juez liberador de Israel. Él era el profeta, según lo que dice Deuteronomio, semejante a Moisés, a quien el Señor Dios había prometido enviar. También la Biblia se refiere al Señor Jesús como el rey de la casa de David, que llegó a ser Señor de David, además de hijo. Él era el hijo de la Virgen y el Cordero anunciado en Isaías, el renuevo de justicia mencionado por Jeremías, el verdadero pastor en Ezequiel, el mensajero del pacto prometido por Malaquías y el Mesías que según Daniel sería muerto aunque no por sí. Hermanos, cuanto más avanzamos en todo este estudio sobre la historia bíblica de la redención, Antiguo Testamento, más claramente encontramos testimonios acerca de Cristo. Y esta mañana nos ocuparemos acerca de los profetas de Israel, la profecía bíblica y sus anuncios cristológicos en el Antiguo Testamento. Ahora, antes de entrar acerca de los libros proféticos de los profetas de Israel, primero quisiera que respondiéramos la pregunta: ¿qué es un profeta? El profeta es un hombre llamado por Dios para hablar en nombre del Señor y comunicar la verdad divina. El profeta es un mensajero de Dios e intérprete de la palabra de Dios. Jeremías 1:9 al 10 dice: entonces alargó Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para espiar, extirpar y destruir, para arrancar y sembrar y para reconstruir y plantar. El profeta además es ante todo un hombre de la palabra de Dios. Su vida estuvo al servicio de ella. El profeta
profeta está al servicio de la palabra divina. Él es el portador de un mensaje de Dios para otras personas, reyes, gobernantes, autoridades religiosas, profetas y todo el pueblo de Israel. Pero además de eso, el profeta es un hombre que tiene una experiencia inmediata con Dios. Además de eso, es el hombre que recibe la revelación de su santidad y de sus deseos. El profeta es el hombre que juzga el presente y ve el futuro a la luz de Dios, y que es enviado por Dios para recordarle a los hombres las exigencias divinas y llevarlos por las sendas de la obediencia y del amor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Pero los profetas también son hombres del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios aparece como la fuente y manantial del carisma de la profecía. El Espíritu de Dios irrumpe sobre el profeta y lo invade, toma posesión, lo llena, lo hace contemplar a Dios, lo impulsa a hablar, cambia el corazón, transporta, fortifica, arrebata, envía, impele a actuar, ilumina y comunica sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, vigor y veneración a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es un hombre del Espíritu Santo el profeta. No es un adorador, no es un coach, no es un orientador, no es un mentor, no, es un hombre del Espíritu Santo. Pero también los profetas son hombres con una misión. La misión global y sintética de los profetas puede considerarse en relación al presente inmediato, pero también en relación con el futuro. El profeta tiene una misión relacionada con el presente inmediato, el profeta, pero también una misión en relación con el futuro. Con relación al presente inmediato, el profeta es el guardián y el centinela del pueblo. Isaías 21, 11 al 12. Es el que denuncia los pecados del pueblo y de sus dirigentes. Isaías 1, 2 al 9. Es el que echa en cara la idolatría y el culto formalista. Amós 5, 21 al 25. Es el que conjura la injusticia social, la violencia y las costumbres relajadas. Amós 8, 4 al 8. Es el que reclama fidelidad a la alianza y al pacto de Dios. Habacuc 2, 4. Es el que invita a la conversión del corazón. Isaías 1, 17 al 18. Es el que anuncia la liberación y la salvación. Isaías 40, versículo 1 al 2. Es el que recuerda la elección y sus compromisos. Isaías 44, verso 1 al 2. Es el que defiende los anuncios divinos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. El profeta además es el que profundiza en la religión. Isaías capítulo 45, verso 2 al 22. Es el que interioriza, marcando un progreso en la revelación de Dios. Ezequiel capítulo 18, verso 1 al 32. Es el que sufre y toma sobre sí la responsabilidad de su pueblo. Isaías 52, versículo 13 y capítulo 53, versículo 12. El profeta es el que alienta a los marginados y a los oprimidos, a los desventurados y abandonados. Sofonías capítulo 2, versículo 3. El profeta es el que invita a los pecadores a la conversión. Isaías capítulo 1, versos 16 y 18. Oíd y venid a cuenta y arrepentidos todos los términos de la tierra. Es el que defiende a los pobres y a los desamparados. Amós capítulo 2, versículos 6 y 8. Es el que no se contenta con la injusticia social, ni cuando se pervierte el juicio y el derecho, ni cuando los hombres toman favor por los poderosos de la tierra. El profeta no se alegra de eso, se entristece y declara la injusticia. Además de eso, con el presente inmediato, el profeta es el que corrige a los sacerdotes y les recuerda su responsabilidad. Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 9. Con respecto a la misión, con respecto a su misión frente al futuro, el profeta es el que después de anunciar el castigo y de exhortar al arrepentimiento,
54, versículos 7 al 10. El profeta, con respecto a su misión futura, es el que proclama las promesas mesiánicas. Es aquel que dijo que nacería en la ciudad de Belén un Mesías, que sería el Salvador, el Manuel, Dios con nosotros. A su nombre sea la gloria para siempre. El profeta es el que renueva las antiguas profecías y amplía los horizontes de la salvación. Pero también el profeta es el que proclama la fidelidad de Dios y anuncia una alianza nueva, eterna y de paz para el pueblo que se vuelve a Dios. Tiene dos facetas el profeta. Tiene que denunciar el pecado, pero también tiene que anunciar que hay perdón de pecado. Tiene que hablar sobre la idolatría, sobre la maldad, sobre la corrupción, pero tiene que hablar sobre el perdón, la restauración y el llamamiento a la búsqueda del rostro de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En este sentido, cuando hablamos de los profetas en el término estricto del Antiguo Testamento, ellos recibían una revelación directa de Dios. Cuando nos referimos al ministerio profético en nuestra hora, o cuando hablamos de profetas en nuestro tiempo, ya nosotros no anunciamos una revelación que nos viene directa de Dios, sino que ahora nosotros tomamos este libro que se llama la Biblia y desde esta palabra declaramos todo el juicio de Dios que está en este libro que se llama la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Denle la gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Los profetas, amados, y las profecías bíblicas y los libros proféticos son un constante señalamiento cristológico. Es decir, cuando hablamos del término cristológico, estamos hablando de dos cosas importantes que encierran la cristología, que es la obra de Cristo y la persona de Cristo. Cuando se habla de la obra de Cristo, estamos hablando de todo el proceso redentivo, su humanidad, pero también su divinidad, su obra redentora, pero también su glorificación. Es decir, que cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, estamos hablando de aquellos que además de tener un mensaje para la actualidad de su tiempo, a la nación y al momento de su tiempo, muchos de ellos y una gran parte de todo el Antiguo Testamento hace un único señalamiento, que era la venida de un Salvador, la llegada de Mesías, Cristo el Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Y es importante diferenciar dos cosas acá. Una cosa es cuando hablamos de el Mesías, estamos hablando de uno que es enviado, de uno que es enviado para salvación. Eso es un Mesías. Pero todo esto son títulos, Mesías, Cristo. Pero cuando hablamos de Jesús estamos hablando de su nombre. Por eso el nombre Jesucristo, la composición del nombre Jesucristo es una unión de los dos, del nombre que es Jesús y del título que es Cristo, que lo que hace es hablarnos de todo lo que es la obra redentora o la obra de Cristo y la persona de Cristo, de su humanidad y de su divinidad. Ahora, cuando hablamos de los profetas, tenemos que diferenciar esto también. Existen libros proféticos que son 14 en total y que están divididos entre profetas mayores y profetas menores, pero también existieron profetas o hubieron profetas, hombres que tenían el ministerio profético. Es muy distinto porque mientras que los libros proféticos, los que los escribieron o los personajes principales de esto también eran profetas, sin embargo ellos tienen una serie de libros que se escribieron sobre ellos, donde están todos sus oráculos o todas sus profecías. Pero también vamos a encontrar en el Antiguo Testamento profetas, como quienes, bueno, tenemos profetas como Samuel, como Elías, como Eliseo, como Moisés. Ellos eran profetas, pero no son pertenecientes a los libros proféticos. Los libros proféticos, como dije, se componen de 14
y se dividen en dos secciones. La primera es lo que son los profetas mayores, y los otros son los que se conocen como los profetas menores. En esta mañana yo no voy a entrar en el detalle porque no nos va a alcanzar el tiempo para poder hablar de cada uno de ellos. Lo vamos a dejar para la siguiente semana, pero quiero que nos detengamos un poco a ver todos los anuncios o todas las profecías o algunas de las profecías mesiánicas o que hacían señalamiento y referencia al Mesías en el Antiguo Testamento. Y para eso, hermano, tenemos que afirmar y decir que cuando leemos el Antiguo Testamento estamos leyendo un libro o una parte de la Biblia que tiene su mensaje central en Cristo el Señor. Desde Génesis a Malaquías, toda la escritura apunta a Cristo, su encarnación, su humillación, su exaltación y su glorificación, que es el centro de toda la escritura. Y en este sentido, cuando hablamos del Antiguo Testamento y del señalamiento a Cristo, vamos a encontrar una serie de profecías que están en el Antiguo Testamento que hablaban o señalaban a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entender o cómo podemos saber que eran profecías mesiánicas? Sencillo, porque el Nuevo Testamento las referencia, las señala directamente, habla de forma directa sin dejar espacios o vacíos, sino que lo menciona directamente. Una de las primeras profecías que encontramos acerca de la redención y del Mesías está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Inmediatamente después de que el hombre había desobedecido a Dios y es llevado a un interrogatorio frente al soberano de los soberanos, y el hombre se excusa y se niega y se defiende de su culpa y no reconoce su pecado, inmediatamente Dios emite un juicio, y en el capítulo 3 da una promesa o una profecía redentiva y dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Y la serpiente era en ese momento una simbolización, un representante del diablo, que el Señor lo reprenda. Y dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la simiente, obviamente, en el contexto inmediato, pues no es otra cosa más que los descendientes de Eva. Pero específicamente el apóstol Pablo nos va a decir con respecto a este anuncio y a esta declaración sobre la simiente, que esa simiente no es otra que Cristo mismo, que no es otro anuncio más que el anuncio propio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la simiente que heriría en la cabeza a la serpiente, de la cual dice el libro de Apocalipsis que Satanás es la serpiente antigua. Cuando habla de la serpiente antigua, está hablando de esa que está en Génesis 3, capítulo 3, que es la que seduce a la mujer, que es la que induce a la mujer al engaño. De esta forma, entonces, todo el Testamento no puede ser comprendido a no ser que veamos a Cristo en cada una de las páginas del Antiguo Testamento. Si no se percibe esto, el Antiguo Testamento seguirá siendo un libro cerrado. Pero en cuanto se comprende esta idea, las Escrituras se abren, como indican claramente los siguientes pasajes. Y entonces empezamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento saltan los textos como un tesoro, y uno empieza a comprender más la Escritura. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Malaquías,
que fue el último libro de los profetas, anuncia a Cristo. De hecho, en la base que tomamos hoy, que es Lucas 24, 44, dice: y les digo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Quién dice eso? El Señor Jesucristo a los discípulos. ¿De quién habla? De la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, más adelante, en San Juan capítulo 39, capítulo 5, verso 39 y el verso 46, dice el Señor a los fariseos y a los escribas que estaban ahí, le dice: examinad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Todos los 5 libros que se conoce como el Pentateuco, que se le adjudica la escritura a Moisés, tienen un anuncio extraordinario de lo que es la obra y el anunciamiento mesiánico. Hay un capítulo sorprendente, está en números 24. ¿Se acuerdan cuando Balaam iba a maldecir, aleluya, al pueblo? Pues allí hay una referencia extraordinaria al Mesías. Capítulo 24, versículo, aleluya, versículo 7, versículo 4, dice: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyo están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán agua, y sus descendencias serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Y mire lo que dice: Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Allí encontramos un señalamiento de aquel momento cuando el Mesías es salvado y sacado de Egipto, siendo solo un niño de Israel, y llevado a Egipto para ser protegido, alabado sea el nombre del Señor, en la tierra de Egipto. Luego dice en el verso 16: dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora. Mire lo que dice: lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Qué fue lo que llevó a los reyes a donde estaba el Mesías cuando nació? ¿Cómo fueron guiados? ¿Por medio de qué? Por medio de una estrella. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando ellos vieron la estrella? Casi 2 años. Jesús no acababa de nacer. Habían pasado casi 2 años cuando ellos vieron la estrella. Y aquí dice: miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el denominador, y destruirá a los que quedaren de la ciudad. Cuando hablamos de Jacob, ¿de quién estamos hablando? Del patriarca. ¿De dónde es Jesús? De uno de las 12 tribus de Israel, que eran los descendientes de Jacob. ¿De cuál tribu específicamente? De la tribu de Judá. Entonces, el Nuevo Testamento nos va a afirmar una y otra vez lo que el Antiguo Testamento anunció sobre la persona de Cristo y su obra. Dios ha cumplido así de antemano, a través de las profecías y a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo,
ha cumplido todos los anuncios. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Miren lo que dice: por tanto arrepentidos, verso 19, por tanto arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano por vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Está citando textualmente Pedro una cita de Deuteronomio, del libro de Deuteronomio. Está haciendo una referencia totalmente directa al Señor y diciendo: esa profecía que dio Moisés no es una profecía únicamente para un profeta que se levantaría en el tiempo inmediato, que es una interpretación válida, sino que esa profecía que dio Moisés era principalmente refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice: y asimismo todos los profetas que han hablado, ¿desde dónde? Desde Samuel y sus sucesores adelante, también anunciaron estos días. Tenemos una serie larga de citas que puedo seguir mencionando, que puedo seguir hablando, y nos podríamos quedar gran parte del tiempo, porque son muchas decenas de citas en el Nuevo Testamento que hablan de nuestro Señor Jesucristo, como por lo menos la cita que está en Mateo capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mira lo que dice el capítulo 1, el versículo 22, y dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de quien, del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo había dicho el profeta Isaías, y ahora el escritor del Evangelio de Mateo dice: aquí está. Eso era una profecía directa refiriéndose al Mesías. Tenemos muchas otras más. Permítame leerle algunas, 2 o 3 más. Mismo en el libro de los Hechos, el capítulo 10, el versículo 43. Mire lo que dice, aleluya. Esto es sumamente importante, hermano. Como iglesia, si hay algo de lo que debemos ser conscientes, es de la significancia de la Escritura con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que eso tiene que ver, porque Cristo es el centro de todo. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, reinos, potestades, dominios, visibles e invisibles. Aleluya, que todo fue creado por Él y para Él. A su nombre sea la gloria para siempre. El verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Den ese aplauso al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. De este, vuelvo a leer, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. No hay otro Salvador, no hay otro Señor. Cristo es el Salvador, Cristo es el Señor. Él es el Mesías anunciado, Él es el Salvador prometido, el Rey anunciado del Antiguo Testamento. Él es el Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre, aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre. El capítulo 13, el verso 29, aleluya, dice lo siguiente: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo, y nosotros también
os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he, oh aleluya, yo te he engendrado hoy. A su nombre sea la gloria para siempre. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volver a corrupción, lo digo así: os daré las misericordias fieles de David. Ahí está citando Salmo. Por eso dice también otro salmo: no permitirá que su santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. No ha podido levantarse, está en la tumba. Vaya a Jerusalén, y está la tumba de David. Mas aquel a que Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncio perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. A su nombre sea la gloria para siempre. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Sigo leyendo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Hermano, una de las cosas que está haciendo daño a la iglesia es que hoy estamos hablando de todo menos de la escritura, menos de la palabra de Dios, y necesitamos de una forma urgente volver a hablar la palabra de Dios en los púlpitos. Que Dios levante un ejército de hombres que amemos esta palabra, que nos metamos en esta palabra para que podamos darle alimento al pueblo de la palabra de Dios. Termino con esto. También el Antiguo Testamento, a través de los salmos y profetas, presenta a Jesucristo de la siguiente manera. En el libro de los Salmos, Jesús es presentado como el Rey de Gloria, quien entrará por el portón de Jerusalén. Salmo 24, versículos 7 al 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Él es el Rey de la gloria. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: Él es el Hijo sobre cuyos hombros estará el gobierno mundial, y Él reinará desde el trono de David y sobre su reino. Como sarmiento justo de David, Él servirá como rey y actuará sabiamente. Aleluya. También practicará el derecho y la justicia en la tierra, según Jeremías capítulo 23, versículo 5, que dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta tierra está plagada de juicios amañados, de juicios falsos, corruptos, de jueces y abogados que se venden, que se corrompen. Pero dice la Escritura que se levantará uno que no será corrupto, uno que vendrá con justicia y que hará juicio en la tierra. También Jesús es anunciado en Miqueas capítulo 5, el verso 2, nos dice que nacerá, que el lugar de su nacimiento, que será, aleluya, en Belén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. También dice que el Señor reinará en Sión. Miqueas capítulo 4, versículo 7. Y como escribió Zacarías, el Señor, sus pies, aleluya, capítulo 14, se posarán en aquel día en el monte de los olivos, y el Señor vendrá y será rey sobre toda la tierra. Y esta profecía de Zacarías no se ha cumplido, se va a cumplir. Capítulo 14, versos 4 y 5 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente,
Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos a su nombre, gloria. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Esos santos que van a venir con él aquí en Zacarías 14 es la iglesia. Es usted y soy yo, que regresaremos después del rapto de la iglesia a reinar en la tierra. A su nombre sea la gloria para siempre. Es importante abrazar este libro, leerlo, meterlo en este libro todos los días, llenando de esta palabra, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y nos vamos de esta tierra, hermano. Nos vamos de esta tierra a las moradas eternas, a las moradas celestes. Levante su mano, póngase de pie en esta mañana y alabe a Dios con todo su corazón. Aleluya. Oh, gloria a Dios, que se escuche su alabanza. Oh, aleluya, 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 aleluya. El Mesías, el Salvador, vino al mundo, se fue, pero va a regresar por su iglesia. Volverá otra vez y los redimidos nos iremos con el Señor. Aleluya. Lo que hemos creído, lo que hemos abrazado.